Buenas noches, mis queridos chicos. Espero que los que puedan ayudarme me ayuden activando las cámaras. Muchas gracias por su ayuda. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Continuamos trabajando ya con el sistema. Recuerden que ya vimos lo que es todo el entorno, vimos también algunas instrucciones, las cuales nosotros debemos saberlas para poder trabajar ya en el entorno de SQL Server. Recuerden que ya empezamos nosotros utilizando una instrucción que es muy importante. ¿Quién se acuerda de esa instrucción? ¿Cuál es esta instrucción que nosotros necesitamos saber al momento de empezar a utilizar el SQL Server? ¿Quién se acuerda? Como dijo Inge. ¿Cuál es la instrucción que nosotros vimos la clase anterior? Miren, observen ahorita el entorno de SQL Server, ¿ya? Usted ahí puede observar que ya creamos nosotros una base de datos. Ahí está la instrucción. ¿Cuál era esa instrucción? Stephanie. Puede ser new query. No, si yo tengo creado una base de datos aquí, y así está bien, muy bien, Stephanie, sí le entiendo lo que me quiere decir, pero la pregunta creo que no me entienden, ¿no? Esta es la base de datos que creamos. Para crear esta base de datos, ¿qué instrucción utilizamos nosotros? Create database colegio. Excelente, muy bien, muchas gracias, mija. Ya, entonces esa es una instrucción muy importante que usted no se puede olvidar. Ahora, como me decía Stephanie, entonces nosotros empezamos a realizar estas instrucciones o estas líneas de código, ponemos en New Query y se nos aparece aquí ya la consola para poder hacer o realizar cada una de las consultas, ¿sí? Entonces, esperemos que se me cargue. Listo, miren, entonces nosotros ya tenemos ahí el entorno para empezar a nosotros a utilizar cada una de las líneas de código con las que vamos a trabajar. Yo ya tengo una base de datos. Ahora dígame, ¿qué le hace falta a nuestra base de datos? ¿Qué necesitamos? Yo sé que ahorita ya está creada mi base de datos. ¿Qué más necesitaré crear yo ahí? ¿Necesito tablas? ¿Sí? ¿No? Hoy sí que no están con ganas de trabajar. Vamos entonces, cuando nosotros trabajamos con una base de datos, obviamente ya sé que voy yo a almacenar información dentro de esa base de datos, valga la redundancia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a almacenar dentro de esta base de datos que se llama colegio? ¿Qué podremos almacenar ahí? Nosotros podemos obtener varias tablas de acuerdo a la relación que vayamos, que la hayamos hecho o con la que usted ya debe tener una idea de lo que vamos a trabajar aquí en SQL Server, ¿sí? Como el ejemplo que estábamos viendo en la clase anterior, nosotros teníamos esa base de datos colegio. Para esta base de datos necesitamos nosotros de 3 tablas importantes. ¿Cuáles son esas tablas? Una tabla muy importante en un colegio, si un colegio no tiene estudiantes, no podría funcionar, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a haber una tabla que se va a llamar alumnos. Ahora, los alumnos, ¿a qué van a una institución? Ya vamos a estudiar, me van a decir, pero ¿qué es lo que van a estudiar? Van a estudiar distintas asignaturas de acuerdo al año en el que están, ¿no es cierto? Ya tengo 2 tablas, verán, tengo la primera que es alumnos y la siguiente que va a ser asignatura. Ahora, si usted es un estudiante y ya tiene las asignaturas, ¿quién va a impartir esa clase? Cuénteme, ¿quién va a impartir esa clase? ¿Sí me escuchan? Chicos. Sí se escucha, ingeniera. Ah, ya, yo pensé que no me escuchaban o que mi internet está fallando, pero bueno. Entonces, ¿qué tabla me falta ahí? ¿Quién va a impartir estas clases? Por ejemplo, ahorita la asignatura de base de datos necesita de un docente para que esto pueda aprender esta materia, ¿no es cierto? Por lo tanto, tengo una tabla que se llama profesor. Ya tenemos 3 tablas en esta base de datos. La primera, alumnos, asignatura y profesor. Ahora, para que estas 3 tablas puedan ya enlazarse o podamos empezar a obtener información de esto, yo necesito que estén enlazada con otra tabla importante. ¿Cuál será esa tabla? Porque si usted va a un colegio, ¿qué necesita para estar en un colegio?
¿O solo usted va, ingresa y nada más? ¿Qué necesitan para entrar a un colegio? Datos personales de un estudiante. Ya, muy bien, muchas gracias, Paul. Eso nosotros tenemos dentro de la tabla estudiantes o de la tabla alumnos, muy bien. Pero ahora yo ya sé que tengo una tabla alumnos, ya sé que tengo una tabla asignatura, ya sé que tengo una tabla profesor. Cuéntenme en qué proceso se encuentran ustedes ahorita yéndose de forma presencial al instituto. ¿En qué nos encontramos ahorita? ¿Qué están haciendo ustedes ahorita? ¿Legalizando qué? Guagua, si no razonamos, no. Ah, ya, muy bien, muchas gracias. Las matrículas, pues nos falta entonces una inscripción o nos falta una matrícula para nosotros poder estar en el colegio, ¿no es cierto? Entonces, esa tabla también es muy importante porque esa va a ir enlazada con qué tabla creen ustedes que deberemos de enlazarle la tabla inscripción. Esa tabla va enlazada con la tabla asignatura. En todo esto, con lo que se refiere a relaciones, ya vamos a ir viendo ejemplos. Solamente estamos yendo poco a poco para que usted vaya dándose cuenta de qué es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, tengo 4 tablas importantes. ¿Cuáles han sido esas tablas, Victoria? Estudiante, asignatura, profesor y matrícula. Ya, muy bien, excelente. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para crear una tabla? Y ustedes ya saben esto, verán que ya el otro día me confesaron que sí han visto ya esto. A ver, ¿qué tengo que hacer para empezar a crear una tabla aquí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo sé yo si es que estoy trabajando dentro de esta base de datos colegio? ¿Cómo sé? ¿Cómo sabemos? ¿Qué tendré que hacer? ¿Tendré que ingresar primero a la base de datos para ahí sí poder ya trabajar con las tablas y poder crearlas? ¿Creen que necesite yo hacer eso? ¿Sí? ¿No? ¿Cuál es la respuesta? No, sí, no. Hoy se han venido, están con ganas de no trabajar, creo. Vamos a ver, chicos. Verán, si es que ustedes no razonan, recuerde que cuando usted le pone, por ejemplo, a ver, quiero que me realice una base de datos que sea del cobro de facturas de una empresa de automotores, por ejemplo. ¿Y qué hace usted para crear una base de datos de esas si es que le está pidiendo el usuario y le contrata a usted como diseñador de su base de datos? A ver, ¿qué es lo que usted va a hacer? ¿Mm? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Vamos Puede a... repetir de nuevo, que no se lo... ¿Sí me escuchan? ¿Sí se me entiende lo que les estoy diciendo o se está recortando el internet? No lo escuché muy bien. Ah, ya, repito la pregunta nada más. Ya, por ejemplo, si es que viene para usted Paul era, ¿no? Quien tomó la palabra. Ya, Paul, va un señor de una empresa de automotores y le dice, a ver, joven, por favor, necesito que usted me cree una base de datos para yo poder trabajar, automatizar la información que tengo sobre el tema de facturación. ¿Y usted qué le va a decir al señor Paul? ¿Qué le va a decir usted, Paul, al señor que le va a contratar para que usted realice la automatización de una base de datos? Porque necesitan ya tener información, pero de forma automática, es decir, en el computador. Ya no quieren nada en papeles, sino ¿qué van a hacer ustedes ahí? ¿Qué vamos a hacer? Cuénteme. A ver, guau. Guardar los datos en una tabla. Ah, muy bien. A ver, ¿quién me contestó esa pregunta? No le vi. Deme su nombre, por favor. Yo, Alexander. Alexander. Ya. Ya, gracias, Alexander. ¿Sí? Muy bien. Ya muy bien. Me dice que usted necesita saber qué datos van en la tabla, ¿no es cierto? Pero usted no va a tener que preguntarle al señor y le va a decir, a ver, ¿qué tablas nomás cree usted que deben ir ahí? Porque usted es el diseñador de la base de datos. Por lo tanto, ¿qué es lo que usted va a hacer?
¿Qué le va a decir? A ver, ya, entonces, si usted desea tener un sistema de facturación, nosotros lo que necesitamos son las siguientes tablas. Son cliente, van a tener una tabla que se llame factura, y otra tabla que se llame usuario o el administrador de la base de datos. Entonces, esas son las tablas que vamos a tener. Pero recuerden, chicos, que antes de todo esto, cuando usted vaya a realizar una base de datos, siempre primero razone lo que se le está diciendo. Yo les estoy diciendo que tengo una base de datos colegio y esta base de datos, ¿cómo hago yo para empezar a crear las tablas aquí? ¿Qué tendré que hacer? ¿O que solo yo empiezo a crear las tablas en el sistema nada más? ¿O tendré que ingresar a la base de datos para aquí sí yo ya poder crearlas? Ingresar a la base de datos. Ah, excelente. Muchas gracias, Alexander. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento que usted vaya a ingresar a esa base de datos, aquí en SQL lo conocemos de otra manera. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Lo que usted tiene que hacer primero es poner en uso esa base de datos. Recuerden, anteriormente nosotros ya creamos la base de datos. ¿Cuál era la base de datos? Colegio, ¿no es cierto? Ahora yo quiero poner en uso esa base de datos. Muy bien. Miren, aquí automáticamente ya me reconoce, si ven el sistema, ya lo reconoce que yo ya tengo creada esta base de datos y lo que yo estoy haciendo ahorita es poner en uso, ¿para qué? Para que yo vaya creando las tablas dentro de esta base de datos. O sea, usted no tiene que olvidarse nunca de esta instrucción. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a verificar si esa línea de código tiene algún error. Me sale que está completada, que no tiene ningún error. Muy bien. Ahora voy a ejecutarla. Excelente, miren, ahora yo quiero que observen acá. Vamos a observar a este check que tengo aquí o a este combo box, como ustedes lo conocen en programación. Miren qué tengo aquí. Cuando usted no le pone en uso a la base de datos, por lo general siempre se queda aquí en donde dice master. Pero de una vez, cuando usted le pone acá en uso, ya se me cambia acá automáticamente el nombre de la base de datos con la que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, ¿qué base de datos es en la que estamos trabajando? Colegio. Muy bien, eso quiere decir que yo ya puedo empezar a crear mis tablas aquí. ¿Está entendido? ¿Sí está entendido, chicos? ¿Sí? Sí, Ya, muy bien. Ahora continuamos. Vamos a empezar a crear nuestra primera tabla. Si yo quiero crear una tabla, ¿cuál será la instrucción para crear esta tabla? Create table. Ya, muy bien. Create table, muy bien. Ya. ¿Cómo se llama nuestra base de datos? Perdón, nuestra tabla. Vamos a empezar con alumnos. Muy bien. Ahora observará, por favor, la sintaxis que usted debe tener. ¿Qué quiere decir sintaxis? Que usted siempre que vaya a escribir o a codificar o a utilizar una instrucción, siempre debe estar pendiente de los signos que ésta utiliza. Por ejemplo, para nosotros empezar a utilizar el create table, usted debe abrir y cerrar un paréntesis y finalizamos con un punto y coma, ¿ya? Pero dentro de este paréntesis van a ir todas las instrucciones que nosotros vamos a utilizar. Lo que yo siempre recomiendo es que usted apenas empiece a crear una tabla, siempre abra y cierre el paréntesis para que luego no tengan, porque qué tal si es que tienen como 10 líneas de código y al finalizar solo se les olvidó poner el punto y coma y no se ejecuta la instrucción. Entonces, por eso siempre es recomendable hacer esto. Bueno, yo les recomiendo eso y ahí ustedes saben, cada uno sabemos cómo programamos, entonces ya eso depende de cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, yo ya tengo aquí mi instrucción, que es para crear una tabla. ¿Qué tabla es la que estamos creando nosotros? Es la tabla alumno. Si usted desea, la puede dejar el paréntesis ahí, no hay ningún problema, o caso contrario, le baja la siguiente línea y empieza la instrucción desde donde está el cursor ahí. ¿Está entendido, chicos? Hasta ahí está facilito, ¿no es cierto? Ya, vamos a ver entonces qué campos va a tener esta tabla. Vamos entonces, primero, cuando nosotros creamos una tabla, siempre debemos tener un campo que le represente a toda esa tabla, que va a ser el código, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a poner aquí, voy a poner el ID de esta tabla alumnos. Ahora sí vamos a empezar a trabajar con el tipo de datos. ¿Se acuerdan que hace unos 15 días yo les dije que consulten cuáles son los tipos de datos que nosotros utilizamos aquí en SQL Server, ya que no son los mismos que ustedes utilizan en un lenguaje de programación? Vamos a ver entonces, ¿quién se acuerda qué tipos de datos utilizábamos? ¿Sí consultaron o no?
es varchar y integer. Ya, enteros, varchar, excelente. Muy bien, mija, muchas gracias, ¿ya? Vamos entonces a poner un IDE. Recuerde que un IDE, no me acuerdo, me parece que sí les dije la clase anterior que los códigos por lo general siempre hay que ponerlos como carácter o como varchar. ¿Por qué? Porque algunos códigos no solamente utilizan números, para no ponerles solo enteros, me refiero, ¿sí? Entonces, algunos también tienen letras o a veces tienen números, tienen signos. Entonces, obviamente, si es que usted quiere ingresar un código de una tabla que tenga números y letras, no va a poder ingresarla cuando usted tenga un tipo de dato entero, ¿no es cierto? O numérico, en este caso, como usted lo conoce. Para eso, yo siempre recomiendo poner el código como char o como varchar, ¿sí? Cuando nosotros ponemos como carácter, mire cómo se pone de azul ya la instrucción, quiere decir que está bien escrito. Mira, ahí está, el tipo de dato carácter le está indicando cómo usted tiene que ir poniendo ahí. ¿Qué me falta ponerle a esta instrucción? Aquí me está indicando clarito cómo usted debe ir poniendo su línea de código. ¿Qué tengo que poner ahí? Miren la parte de abajo donde dice dato, tipo de dato, dice ahí clarito, miren, tipo de dato, carácter, ¿qué me pide ahí? ¿Qué será ese valor 1 que tengo yo que hacer? ¿Qué tengo que Poner hacer? una cantidad de números, como si fuera un 10 o La 15. dimensión, ¿no es cierto? La dimensión o el espacio que vamos a utilizar cuando nosotros ingresemos ese código. Excelente, muchas gracias. Ya, entonces, si vieron que ahí me salía clarito que yo ponga unos paréntesis y dentro del paréntesis vamos a poner la cantidad o el espacio que vamos a utilizar. ¿Ya? Voy a ponerle de 8. Ahora, este IDE, recuerden que siempre nosotros tenemos un IDE principal o una clave primaria. Entonces, yo ya le voy a declarar de una vez como clave primaria, ¿sí? Vamos a ver si no me coge error. Muy bien. Primary key. Excelente. ¿Ya? Ahí ya tengo mi primera línea de código, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo aquí? Estoy poniéndole a un campo que se llama IDE el tipo de dato carácter de cuánto, de 8, la dimensión va a ser de 8, y yo sé que este tipo de dato, este campo que estoy asignándole a mi tabla, va a ser la clave primaria de esta tabla. ¿Está entendido hasta ahí? ¿Sí está entendido? ¿Sí? Ya. Ni me responde. Bueno, cuando finalizamos una línea de instrucción, usted siempre debe colocar la coma. Si no, caso contrario, no se va a ejecutar la línea de código. ¿Qué me falta ahora? Me faltan los otros campos. Vamos entonces a poner el nombre. Vamos a ponerle un tipo de dato, obviamente carácter o varchar utilizamos de igual manera, ¿no? No hay problema. Miren, tengo un tipo de dato varchar. ¿De cuánto le vamos a poner ahí? Le vamos a poner de 20, pongámosle, ¿ya? De 20 va a ser este espacio. Y ahora que hay una instrucción muy importante que se nos aparece, veamos qué hace esta instrucción. Yo tengo una instrucción not null. ¿Qué me permitirá hacer esta instrucción? ¿Han escuchado ustedes de esta instrucción? ¿No? ¿Sí? No. ¿Qué querrá decir? Los que saben inglés, vamos, ¿qué significa? ¿Qué será? No valores nulos, dice ahí clarito, ¿ya? No, no valores nulos. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted pone esta instrucción, este campo no puede ir en blanco porque es un campo requerido y siempre va a pedir que se guarde información dentro de este campo para que no haya problemas en la tabla. ¿Está entendido hasta ahí? ¿Estamos entendiendo lo que hace el not null? ¿Sí, chicos? ¿Sí o no? Sí. Solo con 3 trabajo. Déjenme ver cuántos están en clase. Ahorita no puedo ver. Ah, sí, con 10. Ya vamos a ir haciendo participar a los demás. No importa si se equivoca, no importa si quiere, si es que no sabe la respuesta. Díganos que nosotros no estamos para criticar, estamos todos para aprender. Todos estamos para aprender, ¿sí? Vamos entonces con el siguiente. Varchar, igual vamos a utilizar porque es un apellido. Ustedes saben que son largos. Vamos a utilizarle de igual de 20, vamos a ponerle de ancho, ¿ya? Vamos a utilizar de 20 caracteres. Vamos a utilizar de igual manera un valor not null y la coma para finalizar nuestra línea de código, ¿sí? Vamos con el siguiente. Vamos a ponerle la dirección. La dirección, igual vamos a ponerle de varchar. ¿De cuánto? De 20. De igual manera va a ser not null.
Y listo. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Me falta una fecha de nacimiento porque para nosotros es muy importante saber su fecha de nacimiento. Varchar. Y no, ya me equivoqué. A ver, dígame en fecha de nacimiento con qué tipo de dato debe ir. Cuénteme. Date. Ya, muchas gracias. Vamos a ver aquí cómo le reconoce. Vamos a ver. Si les reconoce como data time. Date nomás le conoce. ¿Ya? Vamos entonces. Date quiere decir que es la fecha, ¿ya? Hasta ahí estamos. Cuando nosotros asignamos una fecha, no podemos poner una capacidad o un espacio de almacenamiento. ¿Por qué será? Cuénteme. Cuando le asignamos de tipo date. ¿Por qué será? Por simple lógica, ¿qué será? Porque toca escribir números enteros. ¿Cuántos exactamente? Data time es data time. Ese es data time. Ahí estamos bien. Ese es. Ya, a ver, vamos a ver. La fecha de nacimiento, nosotros no le ponemos un espacio que utilice, porque ¿cuántos caracteres cree que usted almacena ya por simple lógica una fecha? 8. Ya, entonces son ya valores constantes que obviamente yo ya no necesito poner cuántos va a utilizar al momento que usted ingrese la información. Obviamente debemos saber que al momento de ingresar los datos cuando utilizamos la fecha de nacimiento, debe saber usted que siempre va año, mes, día, si no me equivoco. Año, mes, día. Entonces, cuando usted ingrese información dentro de un campo siempre va a ser año, mes, día, cuando utilicemos el date time, ¿no es cierto? Ya, el date time. ¿Hasta ahí estamos entendidos, chicos? ¿Sí? Hasta ahí. ¿Qué más necesitaremos nosotros? Creo que esos son los datos más importantes que necesitamos, ¿sí? Son los más importantes que se necesitan del alumno. Aunque aquí en vez del IDE, en el IDE nosotros podemos ponerle obviamente el número de cédula. Entonces, si es que pongo el número de cédula, ¿cuántos números necesitaría aquí? 10. Exacto, 10, ¿no es cierto? Entonces vamos a trabajar así, ¿ya? Vamos a ver lo que hemos hecho. Una pregunta. Dígame. ¿Por qué me sale rojo al momento de poner los números? Como si era el nombre Balchar, está 20, me marca una línea roja, el número 20. Ahí mismo, corríjale, ejecútele para ver la línea de código, pero acabe de crear toda la tabla. ¿Usted está trabajando ya en SQL? Sí, estoy siguiendo lo que usted está haciendo y me sale error. Ya vamos a ver para que comparta la pantalla. ¿Ya sí puede compartir? ¿O está en el celular? No, estoy en la computadora. En la compu mismo está el sub. Ya vamos a ver. Ya vamos a hacer que usted le ejecute. Ya, vamos a ver. Vamos nuevamente a ver, ¿ya? Vamos, ¿qué acabamos de hacer nosotros? ¿Ya está creada su base de datos? ¿Con quién estaba? ¿Quién tomó la palabra anteriormente? ¿Con quién estaba? ¿Paul? ¿Paul era usted o quién era? Sí. Ya vamos, Paul. Vamos, debe estar creada su base de datos. Ya estaba creada anteriormente. Ejecutó esa tabla, esa línea de código, usted la verificó y ejecutó. Que esa línea de código no tenga error. Muy bien, está creada mi base de datos. Ahora, ¿qué hice? Pusimos en uso esa base de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que el programa debe saber en dónde va a crear esas tablas que las que estamos creando actualmente. ¿En dónde vamos a crearla? En la base de datos colegio. Por eso yo la pongo en uso, ¿no es cierto? Ya cuando esté en uso esta base de datos, ahí sí empiezo a crear mi tabla. Vamos a crear mi tabla alumnos, muy bien. Recuerde que siempre que empezamos a crear nuestra línea de código, abrimos y cerramos paréntesis y ponemos punto y coma, que así finaliza la instrucción de la creación de tablas. ¿Cuántos campos hemos utilizado? Vamos a trabajar con 3, con 4, con 5 campos, que son el ID, nombre, apellido, dirección y fecha de nacimiento. A cada uno de estos campos de la tabla, nosotros le hemos asignado un tipo de dato que tienen también una capacidad de almacenamiento. ¿Cuál es la capacidad del ID? Del ID del alumno, 10 del nombre, vamos a utilizar 20 campos para el nombre, para la dirección. Y para la fecha de nacimiento, hemos utilizado un tipo de dato data time que me permite almacenar ya una fecha establecida, la cual nosotros debemos saber que siempre va a ser
año, mes, día. Hasta ahí estamos claros, ¿sí? Hemos puesto también un valor not null. ¿Por qué utilizamos este valor not null? Para que nos permita ingresar los datos correctamente, para que nos permita ingresar datos y no queden campos vacíos. Por eso ponemos el not null, ¿sí? Hasta ahí estamos todos claros. ¿Está entendido? ¿Alguna pregunta? Paul, ¿en dónde se equivocó? Porque eso es lo único que hemos hecho. Estaba viendo, pero no sé, en que está, como dice usted mismo, estoy siguiendo los pasos. Me parece que al momento del uso de la base de datos debe ser, solo que no le haya puesto en uso. Si le Sí, está. ejecutó, si le corrigió todo, no hay problema. Veamos si es que me sale algún error a mí, ¿ya? Selecciono. Recuerde que no, ahí, cuando están todas estas líneas de código, usted no va a verificar, tampoco ejecutar, sino solo la instrucción que acabamos de crear. ¿Cuál es esa instrucción? La de la creación de tablas, ¿sí? Tenemos entonces, ¿qué tabla estamos creando? La tabla alumnos. Vamos a ejecutarla primero. Vamos a ver si es que tiene algún error las líneas de código. Ahí está, dice comandos completados satisfactoriamente, por lo tanto no tengo ningún error, ¿sí? Vamos ahora a ejecutar. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Lo que acabamos de hacer dando clic aquí en este check es que se verifique si es que tiene algún error la línea de código y el sistema le avise en dónde está ese error. Ahí le ha de haber salido algo, Paul. ¿Qué le salió? Me marcó un error. Ya, busque el error, busque la línea de código porque todo le sale ahí, ¿sí? Si está haciendo igual que a mí, no creo que haya un error, no sé dónde se me equivocó. Vamos entonces a ejecutar. Vamos ahora sí. ¿Qué significa este ejecutar? Este ejecutar quiere decir que yo ya voy a crear esta tabla. Vamos a ver si es verdad. Ahí está. Muy bien, me dice que los comandos se completaron satisfactoriamente. Vamos entonces a la base de datos tabla, perdón, a la base de datos colegio y veamos la tabla. Veamos si es verdad que ya está creada esta tabla. Miren, tenemos ahí ya nuestra primera tabla. Si observa, entonces tenemos ya lista nuestra base de datos, perdón, nuestra tabla alumnos aquí. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, chicos? Inge, una pregunta. Dígame, Paul. Paul. A mí me sale, bueno, X, pero en una carpeta que está abajo que dice integración, servir, catálogo. Catálogo. No sé si era ese problema. No creo. ¿Cómo le instaló el SQL? ¿Ya le tenía instalado? Sí. Ya, a ver. Y si le elimina la base de datos, vale si le deja eliminar. Elimina. Ya. Entonces, ¿Cómo la elimino? no estaba la clase anterior. Paul, ¿qué pasó? ¿Quién se acuerda cómo eliminar la base de datos? Drop database, Inge. Excelente. Drop database, el nombre de la base de datos, Paul. En línea de código mismo. Ya, muy bien. Si estamos en clase, recuerden que les dije que todo lo que vamos haciendo vayan tomando nota, porque esto les sirve. Este ya es el código para siempre cuando usted quiera crear una tabla. Ya, este es el mismo código, lo único que cambia puede ser el tipo de dato y el campo, nada más, pero esta es la instrucción. Sí, de eso no se olviden, por favor. Vamos, voy a pasarles, déjenme ver dónde está el chat. Si es que ya, yo les mando el código, ¿no? Ahí está ya el código en el chat para que ustedes vayan almacenando en un Word o como ustedes deseen. Bueno, así hacía yo cuando estudiante, no sé si a ustedes les sirva, ¿ya? Vamos a continuar. Listo, ahí estamos, ¿no? Ahora vamos a crear la siguiente tabla. Vamos con la siguiente tabla. Pero ahora yo la voy a crear de distinta manera. Yo ya no quiero crearle con SQL Server en consulta. Recuerden que nosotros también podemos utilizar los asistentes, pero obviamente siempre que trabajemos o yo califique algo, usted siempre tiene que crearla aquí en SQL Server, ¿sí?
¿Cómo hago para crear una tabla por el asistente? ¿Cómo lo haremos? Vamos entonces, voy a crear ahora mi tabla. La siguiente tabla se llamaba asignatura, ¿sí? Como yo voy a crearla ahora por asistentes, verán que les enseño de las dos maneras. Vamos entonces a la base de datos, vamos acá. Como es por asistentes, yo ahorita estoy poniendo en uso. Si ven cómo pongo en uso esta base de datos, cuando dan doble clic, pero acá con el código nosotros le ponemos use y el nombre de la base de datos. ¿Qué es lo que vamos a crear? Vamos a crear una tabla. Voy a dar clic derecho y voy a poner New Table. Listo. Miren, ahí está ya. ¿Qué me pide aquí? El nombre de la columna, el tipo de dato, y si es que usted va a utilizar un valor nulo, que es lo que nosotros hacemos en la línea de código. ¿Sí ven? Es igualito. Vamos entonces a crear ahora la tabla asignatura. Vamos entonces, ahora ya no necesito el código, sino vamos a ponerle el primer campo que va a ser el ID de esta tabla. Muy bien. ¿Con qué tipo de dato puede escoger usted? Mire. Aquí están los tipos de datos que ustedes pueden utilizar. Observe. Begin, binario. Entonces, cuando yo les mande a consultar los tipos de datos, miren dónde están todos los tipos de datos que nosotros utilizamos en SQL Server, ¿sí? Estos son los que usted debe saber, los que usted debe saber para qué utiliza cada uno de estos tipos de datos, ¿sí? Entonces, para eso, esta es la consulta para la próxima clase. Van a poner el concepto de cada uno de estos tipos de datos para ver dónde los utilizamos. ¿Está entendido, chicos? Sí, vamos entonces a ver qué tipo de dato vamos a utilizar aquí. Vamos a utilizar un valor, un carácter, ¿sí? Entonces vamos a utilizarle con este valor not null, veamos si no nos da error. Y también vamos a utilizar el nombre de la asignatura. El nombre de la asignatura, ¿con qué tipo de dato? Vamos a utilizarlo con varchar. Busquemos dónde está varchar. Miren cómo nos da aquí la opción. Usted puede escoger un varchar de 50 o el varchar que le coge el valor máximo si es que usted sabe que va a utilizar gran cantidad de campos al momento de ingresar la información aquí en el nombre de la asignatura. Pero como a mí me da de 50, yo voy a ponerle este nada más, que ha de ser el único que vamos a utilizar. ¿Sí? ¿Ya? ¿Hasta ahí está bien? ¿Está entendido, no es cierto? Sí, vamos a guardar esta tabla. A ver, el ID. Aquí. Ya, vamos entonces. Recuerde que cuando nosotros creamos la base de datos, perdón, la tabla anterior, nosotros especificamos cuál va a ser nuestra clave primaria, ¿no es cierto? ¿Cuál era nuestra clave primaria de la tabla alumnos? Era el ID o el número de cédula que nosotros vamos a utilizar. Y ahora aquí, ¿cómo hago yo para ponerle la clave primaria? Vamos a dar un clic derecho en esta flechita que usted tiene. Dígame, ¿sí sabían? Sí. Y aquí tenemos, ¿no? Mire, set primary key, damos un clic y mire, se me pone ya la llavecita acá. Eso quiere decir que este campo es nuestra clave primaria. ¿Está entendido? Sí, ¿no es cierto? Ay, ¿qué hice? Ya. Sí. Le pide si es que va a guardar la tabla, le puse que sí, ahí me sale ya el nombre. Bueno, hay varias formas de guardar las tablas, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta tabla? Se llama asignatura. Asignatura. Listo. Y le ponemos OK. Ya, veamos si es verdad. Nos vamos acá a colegio. Recuerden que nosotros necesitamos actualizar el explorador para ver lo que hicimos. Vamos a ver si es verdad que ya tengo dos tablas acá. Ya tenemos alumnos y también tenemos asignatura. ¿Qué les parece, chicos? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? ¿Está fácil? ¿No está cansado? ¿Esto ya vieron? ¿No vieron? Si no, para yo continuar con otros temas tal vez, o continuamos así mismo. ¿Qué les parece la clase? Cuéntenme, chicos. Creo que otro ejercicio más. Otro ejercicio más, ¿ya? No, verán, o sea que esto no saben todavía cómo hacerlo, o ya saben los demás. Díganme nomás, no hay problema, guaguas. Con eso ven, llegamos a un acuerdo y continuamos. Ya. Otro también yo. Ya, muy bien, no hay problema. Yo les repito, no hay problema. Vamos entonces, ahora. Continuamos, verán que aún no acabamos un ejercicio todavía, estamos en el mismo.
Estamos en el mismo, primero acabamos de crear una base de datos alumno, perdón, una base de datos colegio que tiene 2 tablas, alumno y asignatura. Ahora vamos a crear una tabla profesor, pero ahora yo quiero que ustedes me ayuden, ya vamos a ver, ¿qué tengo que poner? Pero ahora lo vamos a hacer por consultas, ya, por SQL. ¿Cómo hago para crear la nueva tabla? Cuéntenme. Ay, qué instrucción, guaguas. Me dicen que les repita y no me ayudan tampoco. Vamos. Ya, muy bien. Table, profesor. Ya, create table, excelente. Ponemos el nombre de la tabla, se va a llamar profesor. Listo. Después de esto, ¿qué debo poner? Algo muy importante. De eso no se olviden. De eso siquiera se han de acordar de mí cuando les falte un punto. Abre y cierra paréntesis. Excelente. Esto es muy importante. Y al finalizar, el punto y coma, ¿no? Porque ahí cierra la instrucción. Listo. Muy bien, de eso no se olviden, ¿ya? Vamos entonces a poner un enter. Yo siempre acostumbro así, dejarle el paréntesis ahí y al siguiente, ahí sí seguir con las líneas de código. Vamos a ver, ¿qué necesito ahorita? Necesito un ID. Vamos a ponerle de carácter con 8 de tamaño. Y este campo va a ser la primary key. Excelente. ¿Cómo finalizamos una línea de código? No se olviden con la coma, ¿ya? Vamos con el siguiente. Vamos a poner, a ver, nombre, apellido, dirección, fecha de nacimiento. Todo esto necesitamos. Recuerde que cuando usted trabaja en SQL, trabaja con las mismas opciones de uso de teclas rápidas que el Word. ¿Sí? Mire. Entonces, tengo el nombre del profesor, el apellido del profesor, la dirección y también vamos a poner la fecha de nacimiento, ¿sí? Lo que me falta en esta tabla, profesor, es del nivel académico al cual dicta clases este profesor. Solo ese campo me faltaba, ¿sí? Entonces vamos a poner nivel. Recuerde que cuando trabajamos nosotros con nombres de campos, nunca deben ir con espacios en blanco así. Sí, usted siempre debe unirle con un signo aquí, ¿no? Porque si no, ya vieron que de una se marcó de color rojo, quiere decir que ya está con un error. Por lo tanto, ponemos siempre guión bajo, ponemos el tipo de dato que vamos nosotros a trabajar, que va a ser varchar, y yo le voy a poner de 20. ¿Sí? Listo. Ponemos la comita y ya está. Veamos si es verdad. ¿Qué tengo que hacer ahorita? Yo ya acabé ahorita de crear mis campos. ¿Tengo cuántos campos? 1, 2, 3, 4, 6 campos que corresponden a mi tabla profesor. Estamos creando la tabla profesor con 6 campos que son el ID, el nombre, el apellido, la dirección, la fecha de nacimiento y el nivel académico. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para verificar si es que está bien las líneas de código que acabamos de escribir? ¿Qué hacemos? Cuéntenme, cuéntenme. ¿Cómo verificamos si están bien escritas estas líneas de código? Vamos a darle un clic en el check. Muy bien, vamos a dar un clic aquí. Veamos si es verdad. Muy bien, me dice comandos completados satisfactoriamente. Ahorita me está recién avisando que yo no tengo errores en las líneas de código. Pero ahora voy a ejecutar, es decir, ya vamos a crear nuestra tabla. Ahí está, comandos completados satisfactoriamente. Me voy acá al explorador, ponemos en actualizar o usted presiona F5, damos clic, vamos a tablas y aquí ya debemos tener 3 tablas. Tengo alumnos, asignatura y profesor. Ahí está. ¿Qué les pareció? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, Miss. Ya, listo, qué chévere. Ya, mis queridos chicos. Entonces, con eso finalizaríamos nuestra clase del día de hoy. Nos falta una tabla muy importante. Esa tabla es la que hace la relación de varios a varios. Ya mañana vamos a ver igual las relaciones, cómo vamos a hacer la relación de varios a varios, porque allá necesitamos una clave foránea. Si sabe lo que es la clave foránea, recuerde la consulta, ¿no?
Entonces, todo eso verificamos mañana. Verán lo que hicimos hoy. Creamos la base de, no, perdón, no creamos la base de datos. Pusimos en uso la base de datos y a esa base de datos les creamos 3 tablas. Tabla alumnos, profesor y asignatura, me parece que era la otra, ¿no es cierto? Sí, asignatura que la creamos por asistentes. ¿Sí? Ahora nos falta, verán, están solo creadas las tablas. ¿Qué nos falta hacer? Nos falta hacer las relaciones, nos falta crear una tabla más que se llama, ¿cómo se llamaba la siguiente tabla? ¿Se llamaba matrícula o se llama inscripción? Como queramos ponerlo y lo identifiquemos nosotros en nuestra base de datos. Y con eso continuaríamos, nos falta también ingresar datos en cada una de las tablas. De igual manera podemos ingresar los datos mediante líneas de código, asimismo en SQL, o también por asistentes. Todo eso lo vamos a ir viendo. ¿Está bien, chicos? ¿Está entendido? ¿Sí? Paul, ¿qué pasó con su trabajo? Nada, me tocó. Borró todo, Sí, pero le salió error. sí, me sigue saliendo error lo mismo. Pero qué raro. Bueno, mañana verificamos y hacemos que usted nos comparta pantalla y ahí vemos, ¿ya? ¿Trato hecho? Bueno, Inge. Ya, pero verifíquele porque no hay nada nuevo, solamente que le esté dando problemas del SQL para que usted pueda, no le coja esos errores. De ahí no hay problema. Ahorita les acabé de enviar toda la línea de código de lo que acabamos de hacer, ¿no? Déjenme ver si es que envié. No solo me sale error en el nombre y apellido y le está poniendo con guión bajo. la dirección. A ver, compártale ahorita para ver, ¿ya? Para ver qué pasó. Ya le doy paso. Ya demos 2 minutitos más y acabamos, guaguas, ¿ya? Ya comparta la pantalla, Pau. Porque no hicimos nada del otro mundo, solo las líneas de código, que estén bien escritas los caracteres. Ahí está, Inge. Es que usted le está... A ver. Ah, no, está bien. O algo hice mal. Ya. Puso en uso, ¿no es cierto? No está en uso la tabla. Ah, no, sí está colegio. Ya. A ver, de ahí luego hizo la creación de la tabla. Muy bien. Y de char, de 10, primary key. Me falta una coma aquí del primary key. Me falta una coma después del primary key. El nombre, varchar de 20, not null, coma. Apellido, varchar de 20, not null. El 20, ¿sabe que esos paréntesis son pegados a la línea de código? Ya ve, ahí solo la coma es el problema. Ya vi el error. Ah, ya ve, sí se da cuenta, por no seguir las instrucciones. Y eso pasa cuando dan pruebas, verán. Eso tienen que darse cuenta. Ya, muy bien. Ahí ojalá ser igual aquí. Preferible no dejar espacio en blanco después del varchar. Péguele el paréntesis, no hay problema. Acá, en apellido. Ya, ese es el único error que tiene, si no me equivoco. Ya, hasta ahí estamos entonces. Ah, y no vale, y no vale. Listo. Ya, muy bien. Ahí sí, deje de compartir, Paul. Muchas gracias. Ya, muy bueno. Buena esa de compartir pantalla, porque con eso todos vamos aprendiendo y vemos que son unos errores chiquititos que no podemos solucionar porque no nos damos cuenta bien de lo que estamos haciendo. Y mirará que siempre cuando no nos cogen las líneas de código, nos sale un error, es por una coma, un paréntesis, una llave, un punto y coma que nos falta. Y no es por la línea de código que está bien escrita, sino un punto y coma que debe cerrar esa instrucción. ¿Sí? ¿Qué pongo salir o...? Deje de compartir, en la parte de arriba hay un botoncito rojo que dice dejar de compartir. Ahí. Ya, muy bien, de esto aprendemos, excelente, no hay problema. Ya, mis queridos chicos, espero que todos se hayan registrado en la asistencia, que tengan una linda noche y nos vemos mañana a las 7, ¿sí? Hasta mañana, guaguas. Hasta mañana, Inge, gracias. Hasta mañana, linda noche. Ya, practicarán, por favor, los que tienen compu, practiquen. Verán que todos me dijeron que tenían compu. Chao. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana.